Bueno, vamos a dar comienzo. Buenas tardes, yo la voy a presentar a Gabriela. Hoy es la tercera clase, es Justicia y Género hacia una reforma feminista. Recuerden que el jueves también tenemos de 17 a 19, va a estar la doctora Elena de la Cruz. Paso el aviso para la próxima clase y recordarles, bueno, a los que están por Zoom, que ya vi ahí que iban poniendo en el chat nombre, apellido y matrícula, de modo tal de dar el presente, y bueno, presentarles luego de varios confusiones, Gabriela, pero acá está, claro, hay dos Gabrielas, así que les voy a presentar a Gabriela Barcaglioni, que nos va a acompañar hoy, que es licenciada en Comunicación Social de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, integrante del equipo interdisciplinario del Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra UNLP, publicó Cómo los medios construyen las noticias, Femicidios, un debate sobre la violencia de género que pone en cuestión la cultura, los femicidios en los medios de comunicación, entre otras, imagino, y es integrante de la red PAR, Periodistas de Argentina por una Comunicación No Sexista. Bueno, y después Gabriela va a presentar a otra panelista, que es Marcela Gaviou, y que te dejo que la presentes vos. Así. Ella se va a sumar. Buenas tardes, primero, y gracias por el espacio. Compartir con ustedes el primer encuentro, como una manera también de conocer el grupo, saber con quién iba a interactuar, y se va a sumar. La clase o este intercambio lo armé en dos partes. En una primera parte voy a estar yo, y después se va a sumar una colega que es Marcela Gaviou, que está en Mar del Plata, que también es comunicadora, especialista en género, trabaja las temáticas de género y comunicación, y es parte del equipo de la Defensoría del Público de Argentina. Comunicación. O sea, como el tema sobre el cual yo voy a trabajar es violencia simbólica y violencia mediática, me pareció que Marcela podía aportar, porque también, además de participar en la Defensoría del Público, ella coordina un monitoreo global de medios que se hace a nivel internacional y que me pareció interesante que conocieran, así que en la segunda parte vamos a estar intercambiando algunas ideas con ella. Y les decía entonces que yo voy a trabajar, o voy a tratar de plantear la vinculación entre la comunicación y el derecho, específicamente en esta figura de la violencia simbólica y la violencia mediática, que de alguna manera, como bien vos decías, es una impronta que le ha puesto el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, a las normativas de nuestro país, porque es, les diría, no sé si el término es novedoso, pero sí es una categorización que no está en otras legislaciones, y es muy importante porque viene también de ese trabajo que hemos hecho, no solo desde la academia, sino también desde la organización política. Así que un poco también voy a retomar, o me voy a tomar de algunas de las cosas que dijeron mis compañeras del equipo del Instituto de Cultura Jurídica, sobre todo pensar por qué una comunicadora está en un equipo interdisciplinario, en una facultad de Derecho, estudiando acceso a la justicia. Bueno, eso es un claro ejemplo de que la violencia contra las mujeres, la violencia por razones de género, tiene una complejidad que no se puede abordar solamente desde el derecho, o del derecho y la psicología, desde el trabajo social, sino que tienen que intervenir otros saberes y otras experiencias, ¿no? La interdisciplina, y eso lo aprendí muy bien de Manuela González, que es la coordinadora del equipo y que ustedes compartieron el primer encuentro. La interdisciplina no es solo repartir tareas o mirar un objeto cada profesional desde su disciplina o desde su experiencia, sino discutir, analizar desde cada uno de esos saberes. Y eso les puedo asegurar que
que me dio mucha experiencia. No les digo que me voy a poner a la altura del derecho, pero también a mí me sirvió para entender algunas cuestiones de la comunicación. Así que esa es la razón por la cual yo participo en principio de ese equipo de investigación, pero también de estos espacios donde prevalecen o hay profesionales del derecho en general. Y también, y ahí está el lazo entre la comunicación y el derecho, lo decía Susana Cisneros el otro día, revalorizando el papel del testimonio en las mujeres en situación de violencia. Bueno, la comunicación tiene mucho que aportar o mirar en esos testimonios, porque son narrativas, no son sentidos que se ponen, se comparten, se comunican. Entonces, desde la comunicación hay un valor que le podemos dar a todos esos sentidos. Y eso también justifica mi presencia en ese equipo interdisciplinario, insisto, y pensar en todos los sentidos, en las representaciones sociales desde la comunicación que circulan y que compartimos respecto a la violencia contra las mujeres o las violencias por razones de género. En la investigación que estamos haciendo sobre prácticas jurídicas, por ejemplo, ponemos en tensión todas las narrativas o los discursos, no solo el testimonio de las mujeres, sino de quienes están desde el derecho, que abogados, jueces, secretarias, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Desde qué lugar se paran para pensar la violencia contra las mujeres? Y vemos ahí entonces los puntos en común, los obstáculos. Eso nos pone de alguna manera luz o nos da claridad sobre la ruta crítica que hacen las mujeres. Hay mucho de la comunicación que se puede aportar en el análisis de la ruta crítica que hacen las mujeres. Así que eso de alguna manera justifica mi presencia acá, pero también en las investigaciones que venimos haciendo desde el Instituto de Cultura Jurídica. El objetivo de este encuentro, yo lo particularicé, pensar esos sentidos sociales que están en el campo del derecho y de la práctica jurídica. Pensar qué decimos, qué pensamos, cómo valoramos. Sobre todo a veces pienso las mujeres en situación de violencia, las víctimas, ¿no? Comúnmente llamadas. Y también pensar la vinculación entre comunicación y violencia contra las mujeres. Hay un... Yo acá... No funciona. Ah, querías pasar. ¿Quiero pasar? Hola, ¿Esta, no? sí. Mira. Yo con la tecnología... Ahí está. Entonces, como punto de partida para pensar este intercambio, yo les propongo que repensemos en nuestras interacciones cotidianas. Eso es la comunicación. Comunicación, sencillamente, desde su etimología, significa poner en común. ¿Qué ponemos en común como profesionales, como audiencia frente a los medios de comunicación? Cuando vemos la representación de un hecho de violencia en la tele, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más nos impacta. ¿Qué es lo que pensamos sobre las bases estructurales de la violencia contra las mujeres? ¿Qué es lo que decimos? Y ahí aparece un término que nos puede ayudar a comprender, que es el de representaciones sociales. ¿Por qué? Porque la comprensión de la realidad, la comprensión de la problemática de la violencia contra las mujeres, no es una colección de ideas que tenemos sobre eso, sino que son sentidos que circulan socialmente, son sentidos construidos por nosotros, pero también por los grupos sociales, por determinados grupos de poder. Pensemos en el discurso hegemónico de la Iglesia, en el discurso hegemónico del derecho, pensemos en el discurso hegemónico de los medios de comunicación. Todos esos sentidos componen nuestra comprensión de realidad. La medicina. La medicina, exactamente. Es decir, son formas de pensamiento social, aunque nosotras, nosotros, nosotres creamos que son propias, son
sentidos que circulan socialmente y a partir de los cuales vivimos y comprendemos la realidad. Por eso es importante reparar en el discurso mediático y en el discurso de la justicia, es decir, en las sentencias en relación a los hechos de violencia, en relación a los femicidios, feminicidios, porque son sentidos sociales construidos, es decir, no aparecen espontáneamente, sino que hay toda una base de producción social. Pero además tenemos que pensarlos como proceso histórico, responden a un contexto social, y eso lo vemos, por ejemplo, en relación a la denominación que ha tenido la violencia contra las mujeres. Hablábamos de violencia doméstica en un primer momento, violencia familiar, fuimos construyendo otros sentidos y hablamos de violencia contra las mujeres, violencia por razones de género, decíamos homicidios y decimos ahora femicidios, cuando es un homicidio de una mujer en un contexto de violencia de género. Entonces pensemos que esos sentidos sociales también son históricos y están contextualizados. Los sentidos sociales sobre las violencias contra las mujeres en nuestro contexto latinoamericano no son los mismos que en el contexto europeo. Por eso también hay que poner en tensión el discurso hegemónico desde la academia cuando se piensa la violencia contra las mujeres. Tiene que haber una producción desde nuestra realidad latinoamericana. De ahí surgen los sentidos. Entonces, le decía que las representaciones sociales son nociones e ideas que comunican el sentido del mundo. Y a partir de las cuales nos podemos entender, porque si yo mi sentido sobre una cuestión no lo puedo compartir, deja de ser social, ¿sí? Pero sí, y en eso las feministas hemos tenido mucho que ver en los progresos legislativos, hay que ponerlos en tensión, ¿no? Porque tienen que ir cambiando con el tiempo. Y yo tomaba una definición para ser un poco más académica, que una representación social se define como un objeto social por una comunidad. Creo que eso es lo que nos tiene que quedar claro, que los sentidos sociales, el imaginario colectivo, es una producción colectiva, parte de ese proceso de comunicación de una sociedad. Entonces, ahí, ¿qué lugar tienen los medios en esa producción de esos sentidos sociales? Yo lo defino como el discurso mediático, como un discurso hegemónico. Aunque pensemos que siempre hay tensión, y pensemos en general que hay medios hegemónicos, pero hay toda una comunicación desde otros medios, que no son los hegemónicos, que ponen en tensión ese discurso. Pero en general pensamos en el discurso mediático hegemónico. ¿Qué rol tienen entonces los medios en esa construcción de sentido? Van construyendo una realidad. Muchas veces pensemos, desde que nos levantamos hoy, cómo conocimos lo que pasa a nuestro alrededor. Todo nos fue por experiencia propia. La mayoría de las cosas que nos enteramos fue por la tele, porque leímos un periódico, porque escuchamos una noticia. Sabemos que hay una guerra en Europa, pero no porque la estemos vivenciando, sino porque los medios de comunicación nos hacen un relato de esa guerra. Bueno, pensemos ese mismo ejemplo con respecto a la violencia contra las mujeres. ¿Cuánto de los sentidos que circulan sobre la violencia contra las mujeres son construcción mediática? ¿Y cuánto es nuestra construcción de ese sentido? ¿Qué es lo que nosotros o nosotras construimos sobre ese sentido? Entonces, los medios de comunicación construyen una realidad y legitiman el sentido dominante de esos factores de poder que les decía, y vinculado también con lo que charlábamos, sobre todo Gabriela Galetti, desde la psicología planteada el otro día, los medios de comunicación también construyen representaciones que tienen que ver con la identidad de género. Y eso lo vamos a vincular
con los sentidos sociales que aparecen en los medios de comunicación. Y para traer otra frase, otro concepto, traía de Jesús Martín Barbero, que es un especialista en comunicación, que decía que nuestro imaginario, lo que nosotros pensamos sobre el mundo, sobre la realidad, sobre las problemáticas, viene mucho de lo que dicen los medios, porque no podemos abarcar toda la realidad, ni todos los hechos sociales, ni todas las circunstancias. Hasta ahí vamos bien. Entonces, pensar en esos medios de comunicación y las representaciones sociales, sobre todo y fundamentalmente la creación de las identidades, porque ahí vamos a hacer como el nexo con la violencia contra las mujeres. Los medios de comunicación son lo que en algún momento era la escuela, ahora es la escuela y los medios de comunicación, es decir, socializan, ¿no? Establecen pautas de comportamiento, valoraciones, y como les decía, y insisto en este punto, juegan un rol en los modos de constitución de las identidades de género, su reproducción, esos modelos o esas expectativas de lo que es ser mujer y lo que es ser varón, y no solo lo digo en términos binarios, porque quienes no encajan en esa binariedad o en esos dos modelos o arquetipos, también tienen un sentido, se crean representaciones sociales sobre las personas que no encajan, ¿no?, en esos dos roles. Y muchas veces los medios de comunicación establecen lo que debe ser, lo que está bien o lo que está mal, según ese arquetipo de mujer o de varón. Es decir, que tienen un rol muy importante en los modelos hegemónicos de lo femenino y de los masculinos. Entonces, ahí es donde pensamos las violencias simbólica y la violencia mediática. ¿Por qué? Porque la violencia simbólica está construida de esas representaciones y de esos arquetipos. Es decir, lo voy a decir así muy sencillo, intentar que nos ajustemos a esos modelos y esos arquetipos es violencia simbólica. Decir desde los medios de comunicación o establecer un modelo de belleza hegemónico al cual todas las mujeres nos tenemos que acercar o querer estar, eso es violencia simbólica. Es decir, repetir constantemente que las mujeres debemos ser jóvenes, lindas, atentas, amables, ¿no? Y comprar no solo y comprar determinados productos, eso es violencia simbólica. Es decir, esa repetición constante de esos arquetipos tienen que ver. El hecho de repetir que el varón tiene que ser de determinada forma y todos los discursos mediáticos apuntar a eso, por ejemplo, el sostenedor, el que no tiene emotividad. Si bien ha habido cambios y hacemos un raconto, todavía no hay demasiadas rupturas con esos arquetipos. Es decir, entonces ahí aparece la figura de la violencia simbólica y la violencia mediática. Y como dice Rita Segato en esta definición de la violencia simbólica, lo que tiene característico la violencia simbólica es que es difusa. No siempre nos damos cuenta que ahí, en ese mensaje, en esa representación, está esa insistencia por querer establecer ese modelo. Es maquinal, y a mí esa palabra me describe perfectamente, es decir, es reiterativo, es constante, es casi silenciosa, pero está ahí, es como que está todo el tiempo. Por eso me pareció como potente la idea de maquinal. Es rutinaria, es irreflexiva, porque está tan encubierta en otras, en esos soportes o en otras formas que no nos damos realmente cuenta. Y muchas veces, y sobre todo en los medios de comunicación, va por el lado del humor o va por el lado de la ironía, pero de todas maneras establecen esos
arquetipos. Hay otra filósofa de aquí de La Plata, que es María Luisa Femenías, que dice que la violencia simbólica es la que naturaliza todas las otras violencias, sobre la cual se montan todas las otras violencias. Entonces, esos arquetipos que se establecen a través de esas representaciones sociales establecen un orden que es el legítimo y el legitimante, y sobre el cual se montan las otras violencias. Y ahora ya yendo un poco a lo que dicen las normas, ¿no? ¿Qué normas tenemos en nuestro país? Yo le decía que tenemos una de las más importantes, o las más, más modernas, ¿no? Que es la 26.485, que incorpora como una de las figuras, si ustedes la recuerdan, la ley en su articulado establece los tipos de violencia, y está la física, la sexual, la económica, y después las modalidades, es decir, establece como el tipo la simbólica y como modalidad la mediática. Pero la ley 26.485, en lo que respecta a violencia mediática, tiene como antecedente en la legislación internacional la Conferencia Mundial de Beijing y lo que es la plataforma de Beijing, en un capítulo especial, que es el capítulo J, donde, fíjense, ya en el año 95 establecía como uno de los pilares más importantes para erradicar la violencia contra las mujeres los medios de comunicación. Es decir, había que instar tanto a los gobiernos como a quienes tenían la propiedad de los medios a establecer cambios en los contenidos, por un lado, pero también cambios en el acceso de las mujeres a los medios de comunicación. Es decir, que las mujeres tuviéramos en lugares de decisión y en lugares donde se produce el contenido. Hay algo que todavía hoy existe, que las carreras de comunicación hay mayoría de mujeres estudiando, por sobre los varones. Sin embargo, cuando vamos a los medios de comunicación, esa proporción está invertida. Es decir, hay más varones trabajando en los medios de comunicación que mujeres. Y a su vez, las pocas mujeres que estamos, no estamos en los puestos de decisión. Si ustedes prenden la radio, van a escuchar las voces femeninas en general como apoyo de las conducciones de los programas. En general, son pocas las mujeres que llevan adelante la conducción del programa. Es cierto que ahí entra otra discusión, si todas las mujeres garantizan una perspectiva de género en los medios de comunicación, pero por lo menos es importante que las mujeres que estamos formándonos en las carreras de comunicación tengamos un lugar en los medios y en la producción de contenido. Pero no me quiero ir para ahí, sino que lo que les quería decir es que la ley de violencia, la 26.485, tiene esta particularidad de la violencia simbólica y la violencia mediática, y que tiene como antecedente este capítulo J de la plataforma de acción de la conferencia de Beijing. Y esto no sé si es tan bueno, pero también lo traigo porque contando este proceso donde vamos estableciendo estos cambios, pero que no son cambios tan importantes como los que quisiéramos. Cuando se revisa en el 2000 esta plataforma por el cual los gobiernos se obligaban a hacer estos cambios, insisto, en los contenidos de los medios y también en el acceso de las mujeres a los medios, la evaluación no fue tan buena. Es decir, los estados habían hecho poco y nada para que se modificara este estado de cosas. Donde sí había avances era de la sociedad civil o de las organizaciones de periodistas, pero no desde los estados. De hecho, Argentina sancionó el año pasado la Ley de Equidad de Género en los Medios, que aún no tiene reglamentación. Es decir, fue una gran apuesta política, porque eso fue un reclamo
profesionales de los medios y profesionales de la comunicación, se sancionó, pero no se reglamentó, no tiene autoridad de aplicación, así que ahora estamos en esa batalla para que realmente se cumpla con esa exigencia. Entonces, siendo a la ley, esto les decía, los tipos de violencia se agregó en el 2019 de la ley original, que era del 2009, la violencia política, es decir, fue a pedido sobre todo de las mujeres que participan de la vida política, partidos políticos o de la gestión política, como una forma particular de violencia por razones de género. Y bueno, esto es lo que dice el artículo 5, el de las modalidades, el de los tipos, y la violencia mediática como una de las formas de esa violencia simbólica. También se agregó en las modalidades la violencia pública o acoso callejero, que fueron las dos últimas modificaciones que tuvo esta ley. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos dos artículos porque hacen al vínculo entre la comunicación y la violencia contra las mujeres. Acá les traje una producción que hicimos comunicadoras donde explicamos sencillamente, ¿no?, y a través de ejemplos qué es la violencia mediática. Yo no sé si alcanzan a leer, yo me tengo que acercar acá. Por ejemplo, si para la publicidad el mejor lugar de las mujeres es la cocina, eso es violencia mediática, ese refuerzo del arquetipo o de ese deber ser. ¿Dónde tenemos que estar las mujeres? En la cocina, porque ese es el lugar natural que tenemos. Aún con todos los vistos de modernidad o de avances, sigue siendo todavía un lugar donde debemos estar. Después, cuando se habla de crimen pasional, eso es violencia mediática. Por suerte eso fue cambiando. Este material tiene unos años, pero es muy raro que frente a un femicidio hoy se hable de crimen pasional. En general eso se ha modificado bastante. Si pensás que la mejor imagen para tu nota de vacaciones es un grupo de chicas en bikini, eso es violencia mediática. Esto todavía se repite. No hay verano que no aparezca en la portada de alguna revista esta imagen, digamos, de las mujeres jóvenes y respondiendo a ese modelo de belleza. Esto es como algunos de los ejemplos que yo les traía de violencia mediática. Y no quería dejar de mencionar, porque a veces parece que las legislaciones surgen de determinado proceso legislativo que se crean dentro de los ámbitos, digamos, muy particulares. El claro ejemplo de que así no lo es la ley de legalización del aborto, es decir, una ley que fue trabajada desde la organización política de las mujeres, pero con respecto a la violencia contra las mujeres, yo no quería dejar de señalar lo importante que fue el movimiento de mujeres en la Argentina para instalar estas legislaciones, ¿no? Y cómo, a partir de ese trabajo, no solo legislativo, sino también de organización política, podemos pasar de esta caracterización de un femicidio. El primero, yo diría que tiene repercusión mediática, por lo menos en eso coincidimos muchas colegas, que es el femicidio de Alicia Muñiz en el 88. Este hecho en particular, fíjense cómo se tituló, ¿no? Pensemos que quienes aparecen como protagonistas de ese hecho es un quíntuple campeón mundial de boxeo y una mujer. Fíjense cómo una palabra, riña, pone sentido a ese hecho, ¿no? Es como si esa mujer estuviera en el mismo nivel, ¿no?,
que el asesino, que era un campeón de boxeo mundial. Es decir, fíjense cómo una sola palabra, esto que yo les decía al inicio, cómo la creación de sentidos instala una interpretación de la realidad. Si yo me ciño a lo que dice ese título, quiere decir que ahí hubo una pelea de igual a igual. No, peor aún, perdón. Es como que de alguna y murió. También, claro, de alguna manera es como que uno también puede interpretar como que por querer pelear con él murió. Murió. Fue de la culpable. Y fíjense cómo esa representación, esa interpretación de la realidad se sostiene hoy. ¿Cuántas veces ustedes en las crónicas policiales escuchan o leen después de una disputa o una discusión? Fue asesinada o femicidio, ponen femicidio, pero siguen esa representación de que las mujeres en situación de violencia están en la misma posición que el femicida, ¿no? Y también si buscamos en el diccionario más todavía, discusión es un intercambio en igual nivel, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esa construcción de la realidad está en el discurso mediático? ¿No? ¿Cómo, eso que yo les decía al inicio, cómo se interpreta un hecho de violencia? ¿Qué representaciones sociales aparecen ahí? Lo digo también para que empecemos a mirar, digamos, con esa herramienta las sentencias judiciales, ¿no? Frente a un hecho de violencia, algo que parece que estuviera totalmente aséptico de esas construcciones, ¿no? Sociales. Y, por suerte, aparte, digo, el ni una menos también modifica de alguna manera esa percepción social de las violencias contra las mujeres. Entonces, es importante, no sé cómo voy con el tiempo, yo me apuré para dejarle lugar. Estoy bien, estoy bien. Es importante reparar en el rol de los medios, porque entonces ahí también vamos a ver qué posicionamientos y debates, ¿no?, son importantes para saber qué se piensa, qué se dice y qué sucede, no solo social, sino también política y judicialmente, con respecto a la violencia contra las mujeres. Es decir, los discursos legitiman esas interpretaciones sociales o esas representaciones sociales sobre las violencias contra las mujeres. No son neutras, son producciones sociales y a lo que tienden es a sostener esos arquetipos de lo que debe ser, esos estereotipos, si tienen una palabra que podría encajar en lo que estaba diciendo. Y así como hay o hemos logrado desde la comunicación modificar algunos sentidos sociales con respecto a la violencia contra las mujeres, creo que el más claro es el que tiene que ver con femicidio. Es decir, hace 5 años atrás, 6, la palabra no estaba instalada como está hoy. Es decir, todavía se hablaba de crímenes pasionales. Esa palabra, ¿no?, ese sentido social modificó de alguna manera la interpretación que la gente, el común de la gente, tiene cuando se asesina a una mujer. Es decir, se va revirtiendo ese discurso hegemónico sobre la violencia contra las mujeres. En el mismo sentido, pensaba también el derecho, y traía el ejemplo de la ley 26.485, es decir, las normativas, el derecho tiene un rol transformador y actúa en dinámica con las representaciones sociales, específicamente sobre el tema que estamos viendo, que es la violencia contra las mujeres. Instala nuevos sentidos, la legislación. Entonces, y el derecho en su interpretación también. Por eso me parecía como el cierre de esta aproximación al tema, porque podríamos hablar mucho más, el valor de la norma, el valor del derecho en instalar nuevos sentidos y en revertir la interpretación
que se tiene sobre las violencias contra las mujeres, porque todavía se piensa que las mujeres provocan las situaciones de violencia, que sostienen las situaciones de violencia. Entonces está bueno pensar desde la comunicación y de esta simple herramienta que es la de los sentidos sociales, esos discursos hegemónicos. Y no sé si, a ver, entonces, para ver específicamente algunos avances en estas cuestiones de las normativas y también de las representaciones sociales, yo convoqué a Marcela Gaviu, sobre todo por su rol en la Defensoría del Público, para que conozcan otra herramienta frente a la violencia simbólica y a la violencia mediática, que es un mecanismo nuevo. Ella lo va a explicar bien, pero es del 2009, es decir, fíjense que el 2009 es un año importante para legislaciones que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, con la violencia mediática. Por un lado, la Defensoría del Público, la ley de medios y la ley de violencia en conjunción motorizan esos cambios a nivel de los sentidos sociales y el imaginario colectivo. Y además porque ella coordina como les decía yo, un monitoreo global de medios que incluye medios de todo el mundo y que monitorean en diferentes países y en diferentes formatos, hasta los de las redes sociales. Un día, periodistas y voluntarios, voluntarias de todo el mundo observan los medios de comunicación y fundamentalmente estos arquetipos que devienen en la violencia simbólica y en la violencia mediática. Así que esperemos que ella esté conectada. ¿Me ayudas con esto? A ver si está. ¿Hablé muy rápido? No. Marcela. No. Algo quedó dando vueltas ahí que quisieran preguntar, o algo que no quedó, que no fue clara en la explicación. ¿No? ¿Fue clara? Sí. ¿O no? Y entonces no pregunta. Ahí entra. Está en la bella ciudad de Mar del Plata, con la envidia de tener el mar ahí. Yo me adelanté. Ahí está. Ella va a poner algo más de práctica sobre lo que yo les dije. Hola, Marce. Hola, hola. Bueno, acá estamos. Yo ya te presenté. Muy bien. Universitaria, te presenté como parte del equipo de la Defensoría del Público y como coordinadora del monitoreo. Así que tenemos parte de las personas aquí presencial, pero también hay, no miré cuántas personas están conectadas. Hay 40 personas conectadas y bueno, estuvimos hablando sobre violencia simbólica, violencia mediática, hablando de la ley 26485 y yo les dije que desde tu experiencia en ambos lugares ibas a aportar a esto desde la práctica, desde la experiencia, cómo se trabaja estos temas tanto en la defensoría como en el monitoreo global. Bueno, muy bien. ¿Querés que arranque ya? No sé si... Arranca. Como bueno, si estuviera muy bien. De paso el móvil. Dale, dale. Bueno, muchas gracias Gaby por la invitación.
Gracias a quienes están del otro lado de sus pantallas, y entiendo que hay también personas presencial, ¿no? Así que bueno, agradecerles por este ratito de escucha. Así como dijo Gaby, trabajo coordinando el monitoreo global de medios que se hace desde 1995, a partir de que se establece en la plataforma de Beijing como uno de los puntos importantes a resaltar la representación en los medios de comunicación de las mujeres, y que es el punto J, y además en ese mismo punto se establece la importancia de las estructuras de los medios, de cómo están conformadas las estructuras hacia adentro de los medios de comunicación. Y esto es por dos razones. Una tiene que ver con cómo las mujeres aparecemos en los medios de comunicación, esta representación que aporta un poco a construir estos estereotipos, y por otro lado también a conocer quién toma las decisiones en los medios de comunicación sobre lo que es noticia y lo que no. Por eso también apunta a lo que tiene que ver con la estructura de medios. El monitoreo global de medios lo que hace es hacer foco justamente en el contenido, no en la estructura, porque se requiere de otro tipo de análisis que incluye a los propios medios, es decir, que de ahí es necesario que los medios tengan participación o que provean esa información que hace falta. El monitoreo, entonces, lo que se propone es, bueno, analizar un día en el mundo las noticias de radio, televisión y gráfica en un principio, pero desde hace 2 monitoreos que se incluyeron Twitter y Facebook, además de los portales de esos medios, de algunos medios, y se busca conocer cuál es esa representación en las diferentes noticias. Y es un día cada 5 años, ¿no? Ese día un montón de voluntarias y voluntarias de todo el país, en el caso nuestro de Argentina, se comprometen a hacer el registro de esos medios que se seleccionan a partir de una densidad de medios que nos dan, es decir, un número según la población, etcétera, ¿no? que se toma en cuenta para analizar la cantidad de medios que cada país tiene que tomar, un mínimo y un máximo, y en función de eso, ese día se hace el registro, es un día secreto, no se puede decir, y luego tenemos aproximadamente un mes para hacer ese relevamiento en las planillas que nos proporcionan, y luego enviar toda esa información al nivel central, que en este caso es una organización de Sudáfrica, que es la que realiza el trabajo con los datos que le proporcionamos. Ese monitoreo, en nuestro caso, el último por lo menos se hizo, la intención era hacerlo en marzo del 2020, por obvias razones hubo que suspenderlo, y se hizo en septiembre del 2020, y participaron más de 130 países. Esta vez cada año se van sumando más, cada 5 años, ¿no? Se van sumando más países. Y los que nos tiró como resultados este último monitoreo, primero que hay un equilibrio, por lo menos en Argentina, de las mujeres que reportan noticias, es decir, las que vemos en las calles como mobileras o que escuchamos en la radio, ¿no? Ese rol dentro de los medios de comunicación está bastante equilibrado, porque casi el 48% de quienes reportan las noticias son mujeres. Pero por el otro lado encontramos que la presencia en su totalidad de las mujeres como sujetas de noticias es de un 24%, y en el monitoreo anterior del 2015 nos había dado un 29%, es decir que en ese punto retrocedimos 5 escalones, digamos, en cuanto a la cantidad de mujeres que vemos en los medios que son sujetas de noticias, quiere decir que son las principales y de las que se habla, ¿no? En las noticias. También igual encontramos que hay paridad, por ejemplo, en quienes están frente al micrófono en la mayor parte de los medios de comunicación, salvo en radio, donde el porcentaje de varones es mayor, hay un 65% de varones, pero por ejemplo en la televisión ya sabemos que en general conducen un varón y una mujer, ¿no? Ahí los noticieros por lo menos están como establecido esto.
Por si no lo dije y que quede claro esto, analizamos las noticias, con lo cual se analizan los noticieros del mediodía o de la noche, los informes radiales y los diarios, ¿no? Y algunas secciones quedan afuera, como por ejemplo deportes o espectáculos. Por eso hablamos de noticias específicamente, porque es lo más objetivo periodísticamente hablando. Sí, en esta oportunidad, desde el 2000 más o menos que es que Argentina participa en el estudio, las mujeres son mayoría de las que presentan las noticias en televisión, y eso sí es un cambio considerable, pero sin embargo estamos como solo consultadas en un 30%, es decir, las fuentes de las noticias solo somos el 30%, ¿sí? Y siempre esto es importante porque surge la pregunta de quiénes son confiables también para hablar sobre algún tema en particular. Y lo que encontramos es que el 70% de las fuentes consultadas son varones, es decir que muchas veces esta palabra experta a quien se decide consultar por parte del equipo de producción o periodístico es a varones. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? como fuentes específicas de por medios, vamos a encontrar que hay algunas diferencias muy chiquitas: televisión 28%, Twitter 25%, Internet 23%, y los diarios son el espacio en donde menos mujeres encontramos como fuentes de información, porque solo tenían el 18% del total de esas noticias que fueron reportadas durante ese día. Siempre venimos viendo desde que comenzamos a hacer los monitoreos que a lo contrario de lo que sería en sentido común, se piensa que los medios más nuevos, por decir Twitter, Facebook en algunos casos, y las plataformas o los sitios web de las empresas periodísticas, creemos que pueden ser más avanzados, ¿no? En sus conformaciones y en cómo se construye la noticia, y la verdad que lo cierto es que el monitoreo nos demuestra que no, que en todo caso incluso vienen por detrás de los medios tradicionales, porque por ejemplo en los portales de noticias las mujeres solo fueron el 23% de las notas publicadas, y escritas por mujeres el 18%, es decir que incluso estamos retrasadas en cuanto a lo que tiene que ver con la inclusión de periodistas, ¿no? De quién escribe la noticia. Después sí encontramos que hay una brecha de género en esto que les mencionaba al principio, de las fuentes de entrevistadas, de las personas que aparecen entrevistadas, ya que bueno, hay una opción que es si son portavoces de organizaciones, y ahí encontramos bueno, que hay una brecha importante en lo que tiene que ver con consultar especialistas de organizaciones, sobre todo en el marco del COVID, y hubo como 10 puntos de diferencia entre el monitoreo anterior y y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces los temas de salud, aquellos vinculados al cuidado, aparecen más mujeres. Sin embargo, en estos temas específicos, porque hubo un punto donde analizábamos, específicamente el COVID, encontramos que hubo un retroceso. Después, bueno, hay como ciertas secciones, ¿no? que siempre aparecen más mujeres, como las de celebridades, menos en deportes, ¿no? Y sí hay una pregunta que siempre se hace sobre los temas relacionados con géneros, y solamente, bueno, en esas temáticas el 67% son mujeres, pero son los temas que atraviesan más a las mujeres. Ni siquiera en ese tema que se supone que deberíamos ser mayoría, tampoco aparecemos como predominante, ¿no? Sí, en esta oportunidad. Sí. Porque traigo algo que yo había dicho
cuando planteaba que como uno de los discursos legitimantes de los arquetipos o de los modelos de mujer, digamos, eran los medios de comunicación, si esta ausencia, digamos, de las mujeres en el discurso de los medios como una fuente autorizada, como una voz autorizada, es decir, quién tiene autoridad para decir las cosas, no está vinculado con eso. Yo lo dejo como una pregunta, algo que tal vez nos parezca como natural, que se consulte a especialistas y no reparamos si son mujeres y varones. Fijémonos en relación a lo que yo decía de los discursos legitimantes, de los arquetipos, esos modelos, cuánto de lo que sucede en los medios, de lo que dicen los medios, acentúan esos lugares para las mujeres, o esos lugares para los varones, y lo vemos cuantitativamente en este monitoreo que vos traes, pero digo como para unir lo que yo venía diciendo con lo que vos estás aportando, de que lo que parece una afirmación académica la vemos cuando la medimos en el monitoreo, es decir, que no es una afirmación que surge del laboratorio, digamos, que tiene un correlato con la realidad y con los números, más que nada, con lo cuantitativo, ¿no? Sí, y no solo también decir que esto sucede en Argentina, sino que es un fenómeno global. Esta idea errónea de que las mujeres ya hemos alcanzado los lugares de poder o los lugares de equidad igual que los varones, bueno, es eso, como decía, erróneo, porque en todos los análisis que se hacen de monitoreos, observatorios, encontramos el mismo parámetro, que es que las mujeres estamos en un lugar de subrepresentación, no aparecemos como fuentes de información, es muy, muy impresionante ver eso, digamos, a nivel global, porque quizás estando en Argentina tenemos como una visión pequeña, ¿no?, de lo que sucede en nuestro territorio, y sin embargo encontramos que incluso en algunos casos estamos mejor en Argentina que el resto de América Latina, ¿no? Y con respecto a eso también es importante señalar que se analizan, por ejemplo, los temas de género, que son los temas que atraviesan las problemáticas de las mujeres, y en la mayoría de los medios no pasa el 2% del total de las noticias. Es decir, que incluso esas noticias que a veces vemos que nos bombardean, ¿no?, con los femicidios o con alguna situación de acoso, bueno, eso en verdad es un porcentaje muy pequeño, y en general además está asociado a lo policial, que no llega a problematizar lo que significan estas situaciones para el mundo femenino, para las mujeres o la diversidad. Y eso es bastante impresionante porque, bueno, cuando vemos que solo el 2, el 1%, incluso también la Defensoría, que hace sus monitoreos de televisiones de aire de los noticieros, encuentra el mismo síntoma, aunque ha ido creciendo según los monitoreos de la Defensoría en los últimos tiempos, pero el crecimiento, digo, es 0,5, 1, pero siempre es muy, muy pequeña la cantidad de noticias respecto de lo que implica esa problemática a nivel social. Otra cosa que siempre analizamos tiene que ver con que si las mujeres aparecen vinculadas al ámbito familiar, ¿no?, esposa de, hija de, madre de, y efectivamente sucede así. En el 22% de los casos las mujeres son mencionadas en función de su vínculo familiar, y solo el 4% de los varones son mencionadas, que tiene que ver también con esta representación que se hace de las mujeres y de la necesidad de vincularla siempre a un varón, ¿no? Esto es interesante. Y en esta oportunidad podíamos hacer 3 preguntas especiales, que eran preguntas que cada región y país podía sumar al monitoreo. En América Latina acordamos que la primera pregunta y la segunda iban a ser iguales, que tenían que ver con si la persona que aparecía como en la noticia, como sujeta de la noticia, era un agresor, y encontramos que en 16 de esos casos eran varones y solo 2 mujeres.
La segunda pregunta tenía que ver con que si esa persona se identificaba como perteneciente a un pueblo originario, tribal o ancestral, y solamente 2 personas de todas las noticias que analizamos ese día se identificaron de esa manera, por lo menos en nuestro país, pero a nivel de América Latina solo el 1%, lo que implica un desajuste también enorme con respecto a la cantidad de pueblos originarios que tenemos en nuestros territorios. Y la tercera pregunta en el caso de Argentina fue si esa persona se identificaba dentro de la noticia como parte de la comunidad de gays, lesbianas, travestis, transexuales, queer o intersex, y solamente 3 personas fueron identificadas de ese modo. Esto significa que incluso los pueblos originarios y las diversidades están mucho más subrepresentadas, digamos, que no aparecen en los medios de comunicación casi, ¿no? El monitoreo nos sirve como una forma de mapear, de analizar datos, de sacar estos datos para poder contrarrestar con los diferentes avances que se van dando. Por eso es interesante, por un lado, participar, porque en mi caso, desde el 2005, no pude volver a mirar los medios de la misma forma, después de haber participado en este estudio, entendiendo la diversidad y el desequilibrio que había, y cómo eso contrarrestaba con este sentido común que creía yo, ¿no? Que los medios de comunicación eran lugares justos y equilibrados en cuanto a la representación de las mujeres. Y un poco creo que eso también me hace ser parte de la Defensoría de las Líneas de Géneros y Comunicación, que es un organismo nacional que fue creado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que defiende los derechos de las audiencias de radio y de televisión desde el 2012, que fue su creación, y que depende de una bicameral, es decir, de una Cámara que está conformada por senadores, senadoras, diputados y diputadas, que todavía no tenemos conformación desde las nuevas elecciones, y que esa bicameral se encarga de designar a la defensora o el defensor que va a cubrir ese cargo durante 4 años. Actualmente la defensora es Miriam Lewin, es una periodista que tiene una trayectoria importante en Canal 13, en este grupo, digamos, y es quien actualmente está en la cabeza del organismo. Tiene el organismo como 2 patas importantes, una que tiene que ver con recibir los reclamos y las denuncias de las audiencias de radio y televisión, todo aquello que la ciudadanía considere que vulnera un derecho de comunicación, o que discrimina, o que estereotipa, o que produce violencia mediática, puede ser denunciado en la Defensoría. No gráfica, no las redes sociales, ¿sí? Porque el organismo fue creado y su incumbencia tiene que ver con la radio y la televisión. El trabajo interno es analizar con los equipos de protección de derechos si efectivamente se produce una vulneración. Las denuncias no son anónimas, hay que dar el nombre, apellido, el organismo se contacta con la persona que denuncia para que amplíe con material. De no tener el material, se contacta con la ENACOM, con el ENACOM para que le proporcione el material. Es federal, con lo cual abarca todo el país, y se analiza la pieza comunicacional, y si efectivamente se considera que se ha vulnerado un derecho, lo que se hace es convocar a quien fue denunciado, para ver de qué forma se puede reparar ese daño, ¿sí? La Defensoría no tiene poder sancionatorio, no castiga, sino que tiene una tarea básicamente pedagógica, y en general las reparaciones de los daños provocados a esos derechos
tiene que ver con o armar una campaña o capacitar a periodistas. Muchas veces hacemos capacitaciones a periodistas y a equipos de producción que han vulnerado algún derecho, o productoras de publicidades, o a veces hay que bajar las publicidades porque siguen vulnerando. Me acuerdo, para darles un ejemplo, hace unos años... Porque te iba a pedir un ejemplo. Sí. Hace algunos años, para no hablar de periodismo, hubo una telenovela donde creo que trabajaba, yo soy muy mala con los nombres, pero Natalia Oreiro, y había una escena en donde una de las actrices era acosada y maltratada por su jefe en el trabajo, y la situación de resolución de eso fue que ella le cuente a su papá, y su papá ir a querer a moler a palos al jefe, ¿no? Entonces, recibimos una denuncia, se habló con la productora, y como eso, ustedes ya ven, eso está grabado, ya capaz que hacía un mes que estaba hecho, lo que se acordó es poner una placa al final del programa que si las personas sufrían violencia laboral, cuál era el lugar a donde hacer el reclamo. Esa es una forma de reparación que se acuerda con la Defensoría, digo, para tener ejemplos, ¿no? Porque de nada sirve ponerle multas a los medios de comunicación, que en general tienen dinero para pagar, si no se explica cuál es la vulneración de derecho que se está produciendo para que no se vuelva a suceder. Después, obviamente que vamos a tener casos de medios que reproducen, pero bueno, también está en el poder de la ciudadanía hacer ejercicio de ese derecho a reclamar por una comunicación con perspectiva, que respete las normas, ¿no? Porque estamos hablando de que se vulneran derechos en este caso. Y la otra pata fuerte, y es en la que trabajo con mis compañeras, es en la de capacitación. Nosotras brindamos capacitación en géneros y, género y diversidad, violencia, abordajes responsables en los medios del colectivo LGTBIQ, a todas las organizaciones, periodistas, instituciones que lo soliciten. No sé, para darles un ejemplo, la semana pasada dimos capacitación a Crónica Web, que es el portal de noticias del canal Crónica, para plantear estas cuestiones, por ejemplo, de violencia, y se entusiasmaron y nos pidieron otro sobre diversidad. Y ese es un trabajo que hacemos para todo el país, ya les digo, que en parte que lo soliciten, lo pueden solicitar por la página web, y bueno, es un trabajo muy reconfortante en general, porque brindamos herramientas para hacer una mejor comunicación. Gracias, Marce. Yo buscaba me acordaba del ejemplo también de Mauro Viale en algún momento de la Defensoría, cuando hizo, digamos, casi una teatralización de una violación de una joven, y también hubo ahí desde la Defensoría, el trabajo fue con él y su equipo de producción, y después de ese programa tuvo que, en un programa subsiguiente, hacer toda una mea culpa de, digamos, el tratamiento no correcto de un tema de vulneración de derechos que había hecho en su programa, digamos, ocupar el mismo espacio para hacerlo. Y recuerdo también, no sé si me estoy confundiendo, vos decime de la publicidad de Peugeot, ¿era Peugeot? Que se llamaba La Iniciación, que un padre... Sí. También, que esa publicidad, como no se veía, no sé si la recuerdan, hace algunos años era una publicidad de Peugeot que un padre le regalaba el auto al hijo, y digamos, la imagen era que le daba la llave, pero también lo iniciaba sexualmente en un prostíbulo, y esa, por lo que recuerdo, era una publicidad que no se había hecho en el país, pero sin embargo se pudo sacar esa publicidad de circulación, es decir que también la Defensoría lo que propone es una forma no punitiva, digamos, no es una sanción, es no punitivo, pero sí un resarcimiento o una resignificación de esa vulneración de derechos. Lo que vos decís también me da pie a mí para agregar
que cuando hablábamos de violencia simbólica y violencia mediática, la ley 26485 tampoco establece un castigo para ese tipo de violencia, ¿no? En el caso de los medios hay todo un proceso administrativo que puede terminar en el quite de la licencia, pero hasta lo que yo sé no hay ejemplos de que se haya llegado a esa instancia, ¿no? Siempre son de negociación en el sentido de buscar una reparación o un resarcimiento, pero no las multas que están establecidas en algún punto. Así que también estas normativas o estas instituciones que vemos como nuevas, ¿no? que traen o enganchadas a estos reconocimientos de las violencias, tienen otras formas de reparación o de castigo, ¿no? Entonces, la palabra no es castigo, me estoy quedando sin sinónimo, pero sería que no es lo tradicional que pensamos que una ley tiene una pena o un castigo, son leyes que van por otro lado, más que nada por el reconocimiento de la vulneración de los derechos. Así que eso me había quedado ahí y lo que vos dijiste me dio pie. Así que, bueno, gracias, Marce, te liberamos. Bueno. Muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta con respecto sobre todo a la Defensoría que yo no pueda responder. Si tienen alguna, aprovechemos. Como vos bien dijiste, las denuncias no son anónimas y no tenés a mano la dirección. Está la página de la Defensoría. Ahora ahí se las paso si quieren. ¿Tiene otra forma de acceso para la denuncia? Está la página de la Defensoría y después hay un teléfono para hacer consultas, que es un 0800 999 3333. Ahí yo les copio la página de la Defensoría para que les quede el link y de paso puedan chusmear, porque también la Defensoría hace muchas recomendaciones y guías de abordaje de diferentes temas, porque tenemos una impronta muy pedagógica, porque partimos de la idea que muchas veces los daños se producen por desconocimiento y no por mala fe, ¿no? Entonces, en principio, nos encargamos de desarrollar material, además de las capacitaciones, para que se haga un mejor abordaje e ir mejorando el trabajo periodístico. Ahí les puse el link para que tengan en cuenta. Gracias, Marce. Nos estamos en contacto. Entonces, gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Buena clase, chao, chao. Bueno, quedan liberadas antes si no tienen ninguna pregunta o no si no tienen alguna cuestión para plantear o quieran decir algo. Yo no sé si el curso tiene que entregar algún trabajo o algo. No, porque si no, le dejamos, estábamos, por lo menos de mi parte, a disposición para cualquier material que necesiten. Pensé que también tenían que entregar alguna producción. Así que les agradezco y a la gente que está conectada también. Lo he mirado quienes estaban, pero muchas gracias. Espero que les sirva o mueva el pensamiento, mueva las cabezas, que también el derecho tiene estas cuestiones que se van incorporando a la práctica, ¿no? Y que está bueno que pensemos, sobre todo cuando abordamos las situaciones de violencia o cuando tengan ustedes que hacer una sentencia, tengan en cuenta todas estas cuestiones que muchas veces no aparecen en las consideraciones, ¿no? Que están ahí y que desde la comunicación es un aporte que hacemos. Por eso la interdisciplina, insisto, es la mejor manera de abordar las problemáticas complejas como son las violencias por razones de género. Así que les agradezco la atención y la escucha. Gracias. Muchas gracias.